Buenos días, tardes o noches. Esta es mi presentación sobre sociología, sociología básica del derecho ecuatoriano. Me he tomado la libertad para este video hacer una tabla de contenidos dividido en dos partes. Vamos a empezar por el diálogo de la introducción y acabaremos en las conclusiones. Sin más dilación, empecemos. La primera parte, sociología. Como introducción tenemos que la sociología es la ciencia que estudia las dinámicas sociales, las estructuras que las sostienen y los procesos de interacción entre individuos y colectivos. En el contexto ecuatoriano, analizar la sociología del derecho implica comprender cómo las leyes son tanto un reflejo como un instrumento de las dinámicas sociales y políticas. Este enfoque permite identificar los mecanismos que perpetúan desigualdades o promueven cambios hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. ¿Qué es la sociología? La sociología estudia las relaciones humanas y cómo éstas construyen las realidades sociales. Desde un enfoque crítico, busca entender las estructuras que organizan la sociedad y cómo éstas evolucionan en respuesta a cambios políticos, económicos y culturales. En el Ecuador, la sociología del derecho examina cómo el marco normativo y la producción jurídica están condicionados por factores históricos, sociales y económicos. Objeto de estudio de la sociología. El objeto de la sociología es comprender los procesos sociales, las instituciones y los sistemas de valores que configuran las relaciones humanas. En el ámbito jurídico ecuatoriano se enfocan en las formas de producción normativa, legislativa, jurisprudencial y doctrinal, la exclusión del pueblo de los procesos de creación normativa por la influencia de las élites políticas y tecnocráticas, la interacción entre la normativa legal y las demandas sociales, como en temas de derecho de género, justicia penal y derechos indígenas. Nos vamos por las ramas de la sociología. Dentro de las ramas de la sociología tenemos como la sociología económica. Analiza cómo las estructuras económicas influyen en las relaciones sociales y normativas. En el Ecuador, las leyes reflejan tensiones entre grupos de poder económico y sectores vulnerables, evidenciando una falta de equidad en la distribución de recursos y oportunidades. Dentro de la sociología política, examina las relaciones de poder y la legitimidad de las instituciones. La sociología política ecuatoriana aborda temas como el populismo penal y la objeción contramayoritaria, cuestionando la brecha entre la voluntad popular y las decisiones legislativas o judiciales. Dentro de la sociología del arte, estudia las expresiones culturales como manifestaciones de la dinámica social. En el Ecuador, las normativas sobre patrimonio cultural reflejan el esfuerzo por preservar la identidad nacional frente a las tensiones de globalización. La sociología de género investiga las desigualdades entre hombres y mujeres. En el Ecuador, el marco normativo ha avanzado en la protección de derechos de género, pero enfrenta retos en su implementación debido a las resistencias de estructuras patriarcales. Dentro de la perspectiva de la sociología ofrece diversas perspectivas teóricas para analizar en la sociedad. Dentro de ellas está el funcionalismo, que ve la sociedad como un sistema interrelacionado que busca el equilibrio.
Esto se refleja en la idea que las leyes deben ser consensuadas para mantener la estabilidad social. Dentro de la teoría del conflicto, enfatiza las desigualdades del poder y las luchas sociales. En el Ecuador se manifiesta en la exclusión de ciertos sectores de la producción jurídica. Y finalmente, interaccionismo simbólico examina cómo las interacciones sociales construyen la realidad. Este enfoque es útil para entender cómo las opiniones públicas influyen en el desarrollo de normativas en temas sensibles como el aborto o el matrimonio igualitario. Llegamos a la parte 2: Historia de la sociología. La sociología surge en el siglo XIX con autores como Augusto Comte, Émile Durkheim y Karl Marx, quienes buscaban entender las transformaciones de la sociedad moderna. Dentro del Ecuador, esta disciplina ha evolucionado en torno a fenómenos específicos como los movimientos indígenas, las luchas por derechos laborales y el impacto de las reformas legales en la estructura social. Dentro de la relación de la sociología con otras ciencias, eh, albergamos la sociología y el derecho. La sociología y el derecho explora cómo las leyes surgen de contextos históricos y sociales específicos. Dentro del Ecuador, las normativas no siempre reflejan la voluntad popular, sino los intereses de élites políticas y económicas, lo que limita la capacidad de promover la justicia social. A continuación tenemos la relación de sociología y la política. La sociología política estudia el poder y su legitimidad. El populismo penal refleja cómo las demandas inmediatas de seguridad ciudadana pueden influir en la producción de leyes, a menudo de forma superficial y sin abordar las causas estructurales en los problemas sociales. Dentro de la relación sociológica y económica, tenemos la exploración de la relación entre los sistemas económicos y la estructura social. En el Ecuador, el análisis sociológico muestra cómo las políticas económicas condicionan la legislación, reforzando desigualdades o promoviendo avances hacia una distribución más equitativa. Pasamos al siguiente tema: las diferencias entre la sociología y la antropología. Mientras que la sociología se enfoca en las dinámicas sociales contemporáneas, la antropología aborda aspectos culturales y evolutivos. Ambas disciplinas se complementan para analizar temas como los derechos de las comunidades indígenas y la preservación de tradiciones culturales dentro del Ecuador. En conclusión, la sociología del derecho en el Ecuador es un campo esencial para comprender cómo las leyes interactúan con las dinámicas sociales y políticas, aunque el sistema jurídico se presenta como un reflejo de la voluntad popular. En la práctica está condicionado por grupos minoritarios con mayor poder e influencia. Fenómenos como la objeción contramayoritaria y el populismo penal demuestran que la participación ciudadana en la producción normativa es limitada, lo que subraya la necesidad de una mayor educación jurídica y conciencia social. Fomentar el acceso democrático al conocimiento jurídico es clave para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Y para finalizar, contamos con nuestra bibliografía y eso ha sido todo por este momento. Muchas gracias.